damos todo por los demás y recibimos muy poco. Y acabamos decepcionándonos también. Y además de esa decepción con el otro, llega un enfado con uno mismo por haber dado tanto. Entonces iba a dejar mucha comida en el plato y entonces, ¿qué iba a pensar el camarero? Y en ese momento, con esa angustia, dije, ¿y a mí qué me importa lo que piensa el...? O sea, hice ese salir del piloto automático. Que todas las emociones tienen una intención positiva. Y el ego también. El ego es el que te va a decir que nunca eres suficiente, que siempre puedes hacer más, va a necesitar la validación externa, gustar y agradar al resto. ¿A qué tienes miedo realmente? ¿Al fracaso? ¿Al éxito? Que también es un miedo muy oculto. ¿A que cambien tus relaciones? Porque los miedos siempre nos van a paralizar. Hay un concepto que metes ahí también en medio que es cómo tomar decisiones sí teniendo en cuenta la opinión de los demás. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de Todo Sucede Conversando para hablar de toma de decisiones, de amor propio y de ego con María de Mondo. Hola María, gracias por estar aquí hoy. Hola Lidia, muchas gracias a ti y a la escuela por invitarme, que me hace mucha ilusión volver a este espacio después de tantos años. Sí, pues es un placer para nosotros tenerte. Bueno María, tú eres coach, eres divulgadora experta y especializada en ego y en amor propio y eres autora de 2 libros, ¿no? Yo Ego, hace un tiempo, y más recientemente La opinión de los demás está de más. Bueno, nos ha encantado esta temática que abordas. ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo llegas hasta esta especialización tan concreta? Pues todo empezó en la escuela, realmente, porque yo me acuerdo que nos repetían mucho el tema del egoless. Es decir, tú cuando estás con un cliente tienes que dejar a tu ego de lado completamente, tienes que eliminarlo para tener una escucha activa, para que tus propias creencias y juicios no intervengan en el proceso. Y yo no entendía muy bien el ego. Yo decía, el ego es ser una persona soberbia, prepotente, sí, que por eso como coaches tenemos que intentar no creer que nuestra forma de ver las cosas es la mejor, pero me picó el gusanillo, me estaba faltando información. Y entonces desde ahí empecé a investigar muchísimo porque no había tanta información y la información que había era muy espiritual, muy oriental y muchas veces muy compleja. Y empecé a investigar y me di cuenta de que detrás de nuestras decisiones, detrás de nuestro sufrimiento, detrás de cómo vemos e interpretamos la vida está el ego. Y cuando empecé a identificar mi propio ego, a conectar más con mi verdadero ser, afrontaba la vida de otra manera. Cambió radicalmente mi forma de ser y mi forma de ver el mundo. Y yo ahí ya estaba certificada como coach, entonces con mis propios clientes veía en sus objetivos que claro, que detrás de esos límites, detrás de ese sufrimiento se escondía el ego. Y ellos mismos podían saberlo sin nombrar al ego y te decían, pues es que yo tengo 2 voces dentro de la cabeza. O yo tengo un ángel y tengo un demonio. Y claro, la voz mala, por así decirlo, al final era el ego, que con sus miedos, con sus juicios, con sus inseguridades estaba boicoteando o estaba limitando a la persona. Entonces dije, joder, acabo de descubrir lo que para mí es el santo grial, que es conocer nuestro ego para convertirlo en nuestro aliado en vez de nuestro enemigo y que juegue a nuestro favor y no tanto en contra. Y claro, muy ligado a eso está el amor propio. ¿Por qué? Porque el ego es el que te va a decir que nunca eres suficiente, que siempre puedes hacer más, va a necesitar la validación externa, gustar y agradar al resto. Entonces, claro, te acabas perdiéndote a ti mismo en lo que los demás esperan de ti, en lo que tú crees que deberías hacer. Y cuando conectas con tu ser, cuando conectas con esa parte de ti auténtica, conectas desde el amor. Y el ego siempre conecta desde el miedo. Entonces, claro, para mí es un combo clave para todo. Y muy unido al tema que vamos a tratar hoy, de la toma de decisiones, al final, cuando tenemos un conflicto a la hora de tomar una decisión, yo siempre digo, oye, ¿qué opciones desde el amor y qué opciones desde el miedo? ¿Qué opciones desde el ego y qué opciones desde el ser? Entonces, al final, yo no quería como especializarme en un nicho concreto
Y elegí este nicho porque lo engloba todo. Está en todas partes. Exacto. Lo dejas muy claro en el libro. No se trata de destruir al ego, ¿no? No se puede, ¿no? Tú lo dices claramente, va a formar parte de nosotros. Está ahí para proteger. Y esto es una cosa que quería rescatar, que tiene que ver con algo que a mí me resonaba que decimos en coaching con respecto a las emociones, ¿no? Que todas las emociones tienen una intención positiva, incluidas la tristeza, la rabia, no sé, bueno, por supuesto la sorpresa, el miedo, el asco, todas tienen intención positiva. Y el ego también. ¿Cuál es y para qué? Claro, el ego al final es, para definirlo de una forma, espero que clara, es nuestra falsa identidad. Es decir, es quien crees que eres, pero en realidad no eres. Es ese personaje que has ido construyendo desde que naces, condicionado por tu entorno y por tus experiencias de vida. Entonces, claro, ahí están tus miedos, ahí están tus inseguridades, ahí están tus creencias, están tus juicios, y la mayoría de ellos son impuestos, no forman parte de ti, son adquiridos, son aprendidos. Entonces, cuando tú empiezas a indagar, a mirar dentro, empiezas a desenmascarar al ego que influye tanto en la opinión que tienes del mundo, de la vida, de ti mismo y luego te condicionan en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, al final, cuando conectas con ese ser, con ese amor, la mayor parte de las emociones se transforman, porque todas las emociones son súper positivas. ¿Por qué? Porque nos dan muchísima información. Yo esto además me impactó muchísimo en la escuela porque yo tenía reprimida la tristeza. Para mí la tristeza era una emoción negativa que había que evitar a toda costa. Y me acuerdo que en ese momento que tienes un coach para hacer 3 sesiones, mi coach me dijo, vale, vamos a hacer el ejercicio de la silla vacía. ¿Sí? Y yo me tenía que enfrentar a mi tristeza. Y yo era como que no hay que sentir la tristeza es mala, la tristeza es horrible. Y claro, gracias a ese ejercicio vi todo lo que me había aportado la tristeza, que era muchísimo, que era una introspección, una conexión profunda para luego tomar decisiones alineadas verdaderamente conmigo, con mi verdadero ser. Entonces, claro, el ego va a ser... se va a esconder detrás de todas esas emociones desagradables, porque no son negativas, son desagradables, y nos va a dar esa información que necesitamos de cómo estamos interpretando la vida, cómo estamos interpretando nuestras relaciones o incluso cómo nos vemos a nosotros mismos, esos juicios que nos condicionan tanto. Pero surge para protegernos de algo. No es que surja, es algo que ya tenemos, o sea, que vamos construyendo desde que somos pequeños y nos está totalmente protegiendo, como dices, de todo lo que hay a nuestro alrededor. Lo que pasa es que nos protege muy mal. Claro, ese es el problema, que nos proteja bien, porque cuando lo utilizamos a nuestro favor es el responsable de que podamos poner límites, de que podamos juzgar, porque el ego es el responsable de nuestros juicios y no esperamos ser un monje budista en el Everest. Y tenemos que saber qué queremos, qué no queremos, si esa persona nos conviene, no nos conviene. Y eso forma parte del ego, ¿no? Entonces, yo siempre digo, oye, ¿cómo identificar al ego? Detrás de casi todas tus emociones desagradables va a estar el ego detrás. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás desde qué injusto esto lo que me ha pasado, porque el ego es el dios de la justicia y cree que su realidad es la única y la verdadera, cree que su forma de ver las cosas es las demás, que los demás deberían hacer y pensar como uno mismo. También es el responsable de que nos tomemos todo de forma personal. ¿Por qué sufrimos mucho las personas? Por nuestras relaciones, ya sea de pareja, de amistad, laborales. ¿Y qué pasa cuando hay un conflicto? Cuando duele un conflicto, que nos estamos tomando algo de forma personal, porque el ego, como se ha formado con toda esta información externa, busca la validación externa. El ego también es egocéntrico, entonces cree que todo gira a su alrededor, todo tiene que ver conmigo. Lidia me ha hecho esto, en vez de ver que Lidia ha hecho esto. Lidia me ha faltado al respeto. No, Lidia ha faltado al respeto. Pero luego es yo, mí, me, conmigo. Y claro, hace que suframos mucho porque ¿cómo ha podido decirme? ¿Cómo ha podido hacerme esto? No tiene que ver contigo, tiene que ver con la persona que está mostrando su mundo interior, sus circunstancias,
sus patrones y podemos aprender mucho de ello. Entonces, cuando dejamos de tomar las cosas de forma personal, cuando dejamos de creer que nuestra forma de ver las cosas es la mejor, cuando dejamos de identificarnos con cosas externas a nosotros, es cuando esas emociones se empiezan a transformar porque ves más allá de ti. Y esto, decíamos, a la hora de un proceso de toma de decisiones, bueno, hay conceptos que nosotros barajamos tan singulares como la parálisis por análisis. En definitiva, son miedos, ¿no? Son miedos de los que tú hablas. Y lo que tú propones es identificar cuáles son los miedos para poder tomar una decisión, ¿no? Lo dices en el libro, alineada con quien sí somos. Claro. Yo, en uno de los ejercicios que siempre hago cuando hablamos de la toma de acción, es, oye, identifica las trampas que te va a poner el ego, dónde te va a hacer la zancadilla. Y una de ellas es la parálisis por análisis, porque el ego necesita tenerlo todo controlado, necesita evitar la incertidumbre a toda costa, te va a mantener en tu zona de confort, porque salir significa ir a un sitio desconocido donde no se atreve a transitar. Y esa zona de confort puede ser súper incómoda, súper dolorosa y súper cruel, pero como el ego conoce esa zona, está a gusto en lo conocido. Y cuando entramos en esa parálisis por análisis, en realidad es un miedo a salir de esa zona de confort, a atreverte, a fallar, a que las cosas no salgan como esperas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, claro, tienes que saber que cuando te propones un objetivo, el ego te va a decir: quieta, ¿dónde estás? Que aquí lo controlamos todo y aquí estamos tranquilas y a gusto, por mucho que no lo estés y estés sufriendo una ansiedad gigante, ¿no? Sí. Entonces, claro, la parálisis por análisis es esa necesidad de control para que lo que esté en tu mano pueda salir perfecto. Y eso nunca va a pasar porque las cosas son incertidumbre, porque no todo depende de uno mismo y tenemos que atrevernos y tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos y muchas veces hay que tomar decisiones o hacer cosas con el miedo de la mano. Porque si no nos quedamos atascados. ¿Y cómo llegamos hasta ese lugar, ¿no? De bajarle el tono a estos miedos, subirle el tono al amor propio? Pues mira, primero necesitas la toma de conciencia, porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe a qué tiene miedo. ¿A qué tienes miedo realmente? ¿Al fracaso? ¿Al éxito? Que también es un miedo muy oculto. ¿A que cambien tus relaciones? Primero identifica eso para luego poder conectar con lo que realmente quieres y sientes. Es decir, si no tuvieras miedos, si yo tuviese una varita mágica y te dijera: Lidia, ¡pum!, fuera miedos, ¿qué harías? Esa es tu respuesta. O, ¡pum!, todo va a salir bien, ¿qué harías? Tienes que ser fiel a ti, porque los miedos siempre nos van a paralizar y aunque luego las cosas no salgan como esperábamos o no obtengamos el resultado que realmente queríamos, que tú te atrevas, que tú seas fiel a ti misma, que tú te demuestres que tienes confianza para tomar decisiones, siempre será una victoria, independientemente del resultado. Entonces, claro, al final el miedo, como decía, no se trata de eliminarlo siempre o de hacer un ejercicio reflexivo, cognitivo infinito, de hasta que no pueda con este miedo no lo voy a hacer. Bueno, a veces hay que hacerlo con miedo. Sí, sin ser kamikazes, ¿no? No, por supuesto. Con recursos. Sin ser kamikazes, lógicamente, con cierta base de, yo siempre digo, si haces esto, ¿vas a poder pagar el alquiler el mes que viene? ¿No? Cuando se trata de emprender, de nuevos proyectos o algo que sea o implique cierto riesgo, que haya siempre un colchón, sea el tipo que sea, ya sea emocional, ya sea económico, el que tú necesites para no ser un kamikaze y darte una leche tremenda, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy concreto, muy pequeño que cuentas en el libro, que es un momento que tú estás en un buffet, vas a tomar una decisión y luego tomas otra. A ver, te voy a pedir que lo cuentes también desde mirándolo como desde que rompes el piloto automático. Claro. Pues mira, este episodio sucedió, como dices, en un hotel y yo no sé si ya estaba escribiendo el segundo libro o estaba a punto de empezarlo. Creo que ya estaba en proceso.
Y lo que pasó es que yo estaba escribiendo un libro sobre que no te importe la opinión de los demás, que te liberes del qué dirán. Y yo ya sentía que lo tenía muy trabajado. A mí no me importa. A mí que me digan lo que sea, que yo voy a hacer lo que a mí me salga de dentro. Y de repente me sorprendí a mí misma en el buffet del desayuno, cogiendo un montón de comida porque tenía 5 minutos, porque el taxi me estaba esperando abajo, y comiendo rapidísimo porque no me iba a dar tiempo a acabarlo, entonces iba a dejar mucha comida en el plato y entonces, ¿qué iba a pensar el camarero? Y en ese momento, con esa angustia, dije, ¿y a mí qué me importa lo que piensa el...? O sea, hice ese salir del piloto automático, del ego de qué va a pensar la gente, que es a quien realmente le importa la opinión de los demás y el qué dirán, y dije, ¿a mí qué me importa lo que piensa el camarero? Número 1. Número 2. Deja de ser tan egocéntrica. El camarero no piensa en ti. El camarero está recogiendo un plato de los 10.000 platos que va a recoger hoy y no está contando cuánto huevo has dejado o si te has dejado una napolitana o te has dejado 2. Entonces, claro, ahí me di cuenta de que incluso en las cosas más cotidianas, más absurdas y más pequeñas, la opinión de los demás te está condicionando. Porque pensamos que es cuando nos hacen una crítica, cuando nos dicen algo que no nos gusta o que no esperábamos. Y muchas veces es tan sencillo como eso, de ¿qué va a pensar este técnico de sonido de mi voz? El técnico no está pensando en ti, María, ¿no? Sí, no sabemos. Y si lo piensa, ¿y a mí qué más me da lo que piense? ¿Cómo va a condicionar eso mi vida? ¿Me la va a perjudicar? ¿Va a disminuir mi calidad de vida por lo que piense el técnico? No, correcto. ¿verdad? ¿Cómo va a estar tu estómago cuando te comas toda esa comida de manera acelerada? Es un sufrimiento que vas a tener tú. Asegurado. ¿No? Claro. Y eso es lo que hay que mirar, ¿no? Esa es la propuesta. Dejar de mirar por la validación externa, por sentir la experiencia interna. Claro, claro. Y que no te condicione esa opinión ajena que puede hacer ya no que engullas demasiado rápido la comida, sino que tú te sientas con vergüenza, con tristeza, con enfado incluso, ¿no? Una emoción innecesaria, porque hay muchas emociones, todas nos dan mucha información, pero hay muchas que nos podemos ahorrar si nos conocemos de verdad, porque son las películas que nos montamos en la cabeza y que solo existen aquí. Hay un momento en el libro, un momento que lo voy a buscar, que dices, si dudamos, el cuerpo siempre será el mejor aliado, nunca se equivoca. Sí, ante la duda, escucha tu cuerpo. Nos comemos tanto la cabeza, entramos en tantos bucles mentales, dudamos tanto de nosotros mismos que nos paralizamos sin saber qué hacer. Y cuando tú aprendes a escuchar a tu cuerpo, que a mí me costó una barbaridad, no entendía que tenía que ver una cosa con la otra, el cuerpo tiene las respuestas. Cuando hay un nudo en el estómago o en la garganta, cuando te duele la cabeza, cuando tienes los músculos tensos o la mandíbula apretada, te está dando información de realmente qué pasa dentro de ti, sin tener que racionalizarlo todo. Entonces, para mí la escucha corporal es una herramienta poderosísima. Me pasaba esta mañana, por ejemplo, estaba pues escuchando el informativo, ha habido pues una cosa que se han comentado, se me ha saltado como una alarma interna y me he notado como muy agitada, ¿no? Sí. Y se trata de eso, de sentir algo me ha pasado dentro, hay una alarma que se ha activado y después, ¿no? Lo que decías antes, tengo una voz buena, una voz mala, decirle a la voz mala, no pasa nada, ¿no? Yo estoy en un lugar... Eso es. ¿No? Claro, esa voz mala que para mí es el ego es tranquilo, estamos a salvo, estamos bien, no necesito que me protejas. Vamos a seguir siendo fieles a nosotras mismas, vamos a seguir alineadas con nuestro verdadero ser. Gracias por preocuparte por mí, por querer cuidarme y protegerme, pero ahora mismo prefiero que no lo hagas, ¿no? Sí, en definitiva, se trata de ser muy conscientes de la conversación interna. Sí, súper. Y asumir que tenemos conversación interna, eso por un lado, y que no es una conversación interna, son muchas conversaciones internas con varias partes de nosotros mismos. Todo el tiempo. Eso yo creo que es un enfoque... pues no sé si novedoso, pero desde luego es muy útil, ¿no? Saber que a una parte yo la voy a tener que calmar, yo, a mi otra parte. Sí, bueno, para mí al final es mucho más sencillo, ¿no? Que tiene que ver con el ego y el ser. Yo, mi ser, mi conexión profunda conmigo va a callar
los miedos y las inseguridades que tenga mi ego. Y creo que es muy fácil distinguirlo de esta forma, como ese ángel y ese demonio hace mucha gente, o hay personas que dicen, yo tengo, imagínate, 2 Marías dentro de mí, la María generosa y la María prepotente, ¿no? Entonces, cada uno, yo por ejemplo con mis clientes trabajaba mucho con su vocabulario, porque era con el que ellos conectaban. Entonces yo no les imponía que hablasen del ego o que hablasen del ser. Yo cogía a la María prepotente y a la María generosa. ¿Y qué piensa la María prepotente de esto? Cuéntame, ¿no? Para que ellas pudieran o ellos pudieran conectar de una manera mucho más profunda. Pero ese diálogo interior está siempre presente, como bien has dicho, y si no lo conocemos, va a dirigir nuestra vida. Estos libros que publicas, ¿no? Y toda la tarea de divulgación que haces, Yo Ego, la opinión de los demás está de más, ¿qué intención tienen a nivel social? ¿Qué conversación crees tú que está faltando, pues no sé, por ejemplo, en las escuelas, en las empresas, en las familias? Mira, para mí el objetivo último era la paz, estar tranquilo, vivir con tu paz interior, que implica estar muy alineado con tu verdadero ser, y no es fácil porque nadie nos enseña a conocernos, nadie nos enseña a mirar dentro, nadie nos enseña a cuestionarnos hasta que hacemos un proceso de coaching, a lo mejor hacemos una terapia. Y yo, por ejemplo, hablando de las escuelas, las empresas o la familia, yo escribí un cuento infantil pensando en mis hijas, que es como la opinión de los demás está de más, pero para niños. Entonces, claro, en las escuelas creo que es importante enseñar a los niños que tienen que cuestionarse lo que dicen los demás, que tienen que obtener su propia opinión y su propio criterio, que si alguien te dice que qué mochila más fea tienes, que no pienses que tu mochila es fea y tú digas, a mí me gusta, la he elegido yo, ¿verdad? Porque a mí me gusta, me da igual lo que diga Pepita, porque a mí me gusta la mochila. O que si el profesor te dice, como le ha pasado a una de mis hijas, no llores, que tú pienses, ¿puedo llorar? Mamá me ha dicho que está bien llorar, ¿no? Pues yo voy a llorar, ¿no? Entonces, que no... Claro, es inevitable que un niño absorba todo, pero que en ese batiburrillo de información que van recibiendo desde que nacen, puedan aprender a escuchar su voz y a escuchar su verdad. Entonces, mi intención es conectar contigo, de verdad, que estamos tan condicionados, tan influenciados por el exterior, que nos perdemos completamente. Lo mismo pasa en las empresas. El otro día estuve dando una charla sobre marca personal y ego, y al final hablamos de todos los miedos que hay. Claro, siempre cuando te contratan para una empresa es como, vamos a hablar de cómo lidiar con los compañeros soberbios insoportables. Y eso es una parte del ego, eso no es el ego. Hay egos que son soberbios, pero hay muchos egos que no son soberbios, porque el ego es una parte de ti, no es una característica y un adjetivo que tienen algunos. No es soberbia el ego, hay egos soberbios. Claro que sí. Entonces abrimos todo el melón para decir, sí, vamos a tener que lidiar con estas personas, pero tú que tienes miedo, que te sientes insegura para pedir un ascenso, un cambio de trabajo, para dar tus ideas y proponer proyectos, eso es tu ego teniendo miedo también. Entonces, claro, creo que conocer al ego de verdad te hace libre. Te hace libre y te da mucha paz. Sí. Actúas y tomas decisiones alineadas contigo. En términos de coaching, bueno, hay varias ideas, ¿no? Una se trata de identificar la creencia limitante, ¿no? Para cambiarla por una que sea, que nos empodere, ¿no? Sí. Para ir hacia donde queremos ir. Y luego también tiene que ver, en esto de la toma de decisiones, con activar el pensamiento crítico, es decir, identificar qué creencias tengo yo que me han venido por mi historia familiar, por mi historia cultural, porque vivo en España, ¿no? En tal familia, con estas, ¿no? Con estos patrones, ¿cuáles de esas me quiero quedar? Tienen que ver conmigo, y cuáles nuevas quiero construir o ya tengo, pero no sé, no activo en el mundo. Es algo así, ¿no? Totalmente. Para mí trabajar las creencias limitantes es una base que no se puede saltar. Es decir, cualquier proceso que estés viviendo, cualquier objetivo que tengas, hay que hacer una revisión de tus creencias limitantes. Uno, para saber por qué estás sufriendo, por qué no estás consiguiendo tu objetivo, qué te está limitando.
y poder transformarlas, como tú bien has dicho, identificar tus creencias poderosas y poder actuar de acuerdo a tus creencias poderosas. Y cuando haces esa revisión, te das cuenta de que la mayoría de las creencias no eran tuyas, como bien has dicho, porque papá y mamá siempre decían en casa X o Y, o la profesora de la escuela una vez me dijo que yo era mala en esto y nunca me vi capaz y nunca lo intenté. El tema de las etiquetas, ¿no? Lo de María eres, que decías antes, eres generosa, o María, entonces ya tienes que ser generosa siempre. Claro. O Lidia, eres tal. Claro, y otra cosa que aprendí en la escuela que para mí fue increíble es, tú no eres así, tú estás siendo así. Sí. Y nadie puede ser siempre de la misma manera, porque no existe tal perfección. ¿Cuánta gente tiene la etiqueta de yo soy una persona muy tímida? Y yo siempre digo, ¿y tú eres tímida con tus padres? ¿Y con tus hijos? Entonces no eres tímida, estás siendo tímida en determinadas circunstancias o con determinadas personas, pero tú no eres tímida. Entonces tenemos que ver, oye, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué queremos hacer con ello? ¿Con qué conecta? ¿Qué nos hace no ser tímidos con nuestra mejor amiga, con nuestros padres? Y ahí hacer esa revisión que nos permita ser. Tomar decisiones desde quien sí somos, ¿no? Y no desde el ego, en realidad es lo que nos permite tomar decisiones. Bueno, es lo que nos permite tomar buenas decisiones. Eso, sí. Claro, digo, no, pero también tomamos decisiones desde el ego, pero las buenas son esas. Las buenas, las que duran, de las que no te arrepientes, las que no te generan culpa. Esas. ¿No? Las que no vas a revisar atrás y dices, claro, tenía que haber... Claro, y por eso decía que al final, cuando tú te atreves a algo con miedo, a tomar una decisión con miedo, si esa decisión está alineada contigo, nunca te vas a arrepentir aunque el resultado salga mal. ¿Por qué? Porque has sido fiel a ti misma. Entonces nunca te vas a arrepentir de eso, pero siempre te vas a arrepentir de no haberlo intentado, de no haber luchado por ti, de no haber sido coherente, de haber dado más peso al que dirán que a la que tú realmente querías. O tratar de hacer feliz a otros, ¿no? Claro. Hay decisiones que se toman y es porque, bueno, esto voy a tomar esta decisión porque así va a estar contenta. Claro. Mi madre, mi hermana, mi jefa, claro. ¿no? Tratas de complacer a los demás. Y te vas apagando poquito a poco, dando tu luz y tu brillo a otros, que en realidad ni siquiera lo necesitan tanto, ¿no? Porque otra frase que a mí me gusta mucho decir es que no eres tan importante, que la vida de los demás sigue sin ti. Como el ego es egocéntrico, al final es, de verdad, no tienes que dar el 200% para todo el mundo todo el tiempo. Para nadie realmente tienes que dar el 200%. Puedes dar tu 100% en muchas situaciones a muchas personas, pero si eso no implica apagarte tú, hundirte tú. Y cuando tú no das ese 100%, la persona no se muere. La persona sigue su vida. Sigue tomando decisiones, sigue avanzando, no eres tan importante. Y también romper con esa creencia heredada de que darme a mí el 100% es egoísta, es egocéntrico, ¿no? ¿Cómo me voy a dedicar a mí misma al 100%? ¿Cómo me voy a poner a mí primero? Claro, eso es una de las creencias limitantes más comunes y más dolorosas que tenemos. Porque, como bien has dicho, existe la creencia de que priorizarme es egoísta. Yo tengo mi propia definición sobre el egoísmo, que es cuando tú perjudicas, haces daño a alguien o limitas a alguien en tu propio beneficio. Para mí eso es el egoísmo. Que tú un día digas que no a una cena porque quieres quedarte en casa, que tú un día no cojas el teléfono a una persona porque estás agotada o tienes otra cosa que hacer, que tú un día vayas al gimnasio en vez de estar todo el rato para los demás, no es egoísmo, es autocuidado y es amor propio. Entonces, esto es algo que hay que luchar mucho y hay que hacer entender mucho a las personas porque al final siempre se dejan la última en la lista de las prioridades. Y yo siempre invito a la gente a que se ponga en el calendario. Igual que te has puesto la reunión con tu jefe, con tu equipo, con tu pareja o llevar a los niños a las extraescolares, ¿dónde estás tú en tu agenda? Y creo que empezar por ahí ya es un súper avance.
Yo a mis hijos les digo, si tú cuidas de los demás, si tú estás pendiente de los demás, de que los demás estés bien, ¿quién te cuida a ti? Totalmente. Y además, cuando tú cuidas de ti, tienes un ánimo y una energía para cuidar muchísimo mejor a los demás. Yo considero que me cuido mucho. Entonces, puedo ser una gran cuidadora porque estoy recargada, porque me doy mi lugar. Además, también soy ejemplo para mis hijos, que a las personas o a las mujeres que les cuesta un poquito más, oye, ¿tú quieres que tus hijos actúen como tú el día de mañana? Aprendan esta faceta de ti, de que te dejas la última, de que cualquiera es más importante que tú, porque yo no. Entonces yo quiero que mis hijas vean que me cuido, que me dedico tiempo, que paso tiempo a solas y que gracias a eso puedo ser una mamá presente, atenta, amorosa, porque no voy ahogada, porque no me estoy perdiendo en el abismo de la vida. Así que también es ese cuidarte para cuidar. Dices en el libro, de hecho, dices, deja de quejarte y toma decisiones por y para ti. Claro, porque además este estar para los demás también puede llevar implícito la queja de es que estoy para todo el mundo, es que hago todo por los demás y nada para mí, es que mira lo que me ha pedido, ¿cómo se atreve a pedirme esto? Es que mi madre me ha dicho... Y es como, no te quejes, no te victimices, mira lo que hay y toma acción con lo que hay, por y para ti. Mientras no hagas daño al otro, que para mí ahí es donde quizá podamos hablar de egoísmo, cuando hacemos daño a otras personas, y no porque las personas se tomen todo de forma personal y les afecte un comentario, me refiero realmente que les vas a perjudicar de cierta manera, porque es malo cuidarse, ¿no? Y también hace surgir el resentimiento, ¿no? Claro. Interpretar, entiendo ahora que desde el ego, que cómo la otra persona no me pone a mí primero. Claro, ¿no? Claro, porque Eso podemos es ahí. tener esa expectativa de como yo lo di todo, espero que me den todo. Justo el episodio de podcast que he hecho esta semana en el mío habla sobre de esto, ¿no? De que damos todo por los demás y recibimos muy poco. Y acabamos decepcionándonos también. Y además de esa decepción con el otro, llega un enfado con uno mismo por haber dado tanto. Entonces, ¿desde dónde estás dando? ¿Desde el amor, de forma genuina, de forma altruista, o desde el miedo a que no te quieran, a que no te validen, a que no te acompañen, a esperar que te den lo mismo a cambio, que te paguen con la misma moneda? Porque entonces eso no es dar, eso es esperar una transacción. Lo estamos poniendo como si todo fuera, ¿no? Bueno, cambiamos, subimos el amor propio, pensamos en uno mismo, pero bueno, esto tiene sus, ¿no? Se paga un precio. Hay varios momentos en el libro y en concreto un capítulo que hablas por un lado de la soledad y hablas de perder personas, ¿no? De estas relaciones que se rompen al tomar a tomar estas decisiones. Hay muchas... Cuando tú inicias tu propio proceso personal, es muy probable que pierdas personas por el camino y puede deberse a multitud de factores. Por ejemplo, has empezado a poner límites y esa persona se estaba aprovechando de tu falta de límites. Por ejemplo, empiezas a vivir, a hacer, a ser más coherente contigo mismo y eso ya no encaja donde antes encajaba, porque ya no tienes los mismos juicios, porque ya no quieres hacer los mismos planes. Entonces has cambiado y a mucha gente eso le va a generar rechazo. Tú misma querrás cortar relaciones que te hacían daño y ni siquiera eras consciente de ello o estabas sosteniendo por miedo. Entonces cuando conectas contigo, cuando empiezas a vivir alineada, tu entorno donde no estabas alineada, donde no eras coherente, se puede tambalear. Y habrá personas que permanezcan y que te acompañen y habrá otras a las que ya no quieras o ellas no te quieran a ti cerca. Y no pasa nada, porque esto también es uno de los miedos que yo veo cuando trabajo con alumnas en un programa que yo tengo. Tienen tanto miedo a cambiar y perder a personas que digo, wow, qué fuerte que prefieras quedarte en el sufrimiento, en sentirte perdida, en sentirte vacía para mantener a gente que te quiere así o que te conoce así, en vez de permitirte ser, vivir en paz, ser libre
Y bueno, y que las personas que se tengan que quedar se quedarán, y las que no, ya llegarán otras, si es que tienen que llegar. En el libro lo llamas la tribu, ¿no? Lo planteas además como una toma de decisión, ¿no? Que si quieres construir una tribu, que todos necesitamos, planteas unas acciones para hacerlo también. Y esto, antes incluso de hablar de esto, a la hora de dejar personas y de que se pierdan relaciones y tener una tribu, hay un concepto que metes ahí también en medio, que es cómo tomar decisiones sí teniendo en cuenta la opinión de los demás. Eso es, claro, porque yo te invito a que no te importe la opinión de los demás, a que actúes más allá del que dirán, pero ¿son todas las opiniones las que nos tienen que dar igual? Y en el libro digo, no. ¿Por qué? Porque si tienes una tribu, que son las personas que te quieren y que te aceptan incondicionalmente, con tus luces, con tus sombras, cuando estás arriba, cuando estás abajo, las opiniones que te den o los juicios que emitan van a ser desde el amor. Y esos juicios, esas opiniones nos pueden ayudar mucho, porque son juicios, críticas, opiniones constructivas, no destructivas, de gente que te quiere. Que ojo, también hay que cuestionarlas. Porque cada uno opina desde su prisma, desde sus creencias, desde sus patrones y experiencias de vida. Pero ante la duda, siempre vas a tener esa opinión honesta desde el amor. Dicho desde la tribu o dicho desde, por ejemplo, hay muchas mujeres sobre todo que la opinión de su madre va a misa. Y a mí es algo que me explota la cabeza. Porque digo, ¿pero quién es tu madre? ¿No? Cada vez que hago una compra, le envío a mi madre lo que he comprado para ver si me queda bien y para ver si le gusta. ¿Es tu madre diseñadora de moda? ¿Es tu madre Marta Ortega? ¿No? Digo, ¿qué importará la opinión de tu madre? ¿Quién es tu madre? Ahora me dice, sí, es una reconocida diseñadora de moda. Claro, pues entonces la opinión de tu madre... Vale. Como experta. Como experta, en el área. Claro, igual que cuando digo en el libro, ¿no? Cuando se me rompe el coche, pues yo voy a un mecánico. ¿Le pido opinión a mi vecino? No, le pido opinión al mecánico. Digo, uy, no me importa la opinión del mecánico. Claro que me importa, yo no tengo ni idea. Entonces, es saber seleccionar qué opiniones sí. Por un lado, de expertos, que bueno, aquí podríamos abrir otro melón, porque igual también hay que cuestionar cosas, ¿vale? Sí. Pero no, es otro tema. Sí. Y luego de nuestra tribu, que son, como decía, los que nos quieren y aceptan incondicionalmente. Para ir terminando, esto de la opinión de los demás está de más, tiene una mirada un poco espejo, ¿no? Mi opinión está de más. Claro, sí, es que tu opinión está de más. Yo invito a que no demos opiniones si no nos las han pedido. Y que cuando demos una opinión, que esto también lo aprendes en coaching, dejes muy claro que es tu opinión. No es ni la verdad, ni la mejor opinión, ni lo que tiene que hacer el otro. Por ejemplo, a mí cuando una amiga me pide opinión y está conociendo a un chico, yo primero digo, si me pide, esta es mi opinión, no tienes que hacerme caso, te puedo entrar por un oído y te puedes ir por otro, que no me voy a ofender, pero si la quieres, te la comparto y haz con ella lo que quieras. No tengo que estar en lo cierto y la comparto. Porque normalmente damos opiniones imponiendo. No, es que estás equivocada. No, es que esto es así, el ego, ¿no? Es que nos encantan las certezas. Sí, totalmente. Entonces, bueno, no des una opinión si no te la han pedido, y si te mueres de ganas de darla porque vas a ayudar mucho a la persona o crees que vas a ayudar mucho a esa persona, pídele permiso. Oye, ¿te importa que te dé mi opinión por si te ayuda? Pero es mi opinión. Haz lo que quieras con ella. María, para terminar tenemos un bloque fijo de preguntas que te voy a plantear. La primera es para que completes la frase, ¿vale? Ah, vale. ¿Ok? Una buena conversación siempre es profunda. Para mí siempre es profunda. Si no, me aburro muchísimo. Bueno, ¿cómo ha cambiado tu manera de conversar con el tiempo en esto de amor propio, por ejemplo? ¿Cómo ha cambiado? Ah, ¿conmigo misma o con los demás? Con los demás. ¿Y contigo misma? Pues mira, con los demás mi manera de conversar con el tiempo ha cambiado, por un lado, con una escucha mucho más activa, mucho más presente, porque antes escuchaba desde mi prisma. Entonces al final acabas interpretando lo que tú quieres interpretar, dando el consejo de turno. Entonces ahora intento escuchar de forma activa para verte a ti,
no para verme a mí en ti. Y luego también ha cambiado mucho, que igual tiene que ver con la primera, en que suelo tener conversaciones más profundas aunque no conozca a las personas de nada. Y esto me di cuenta hace poco, que a lo mejor iba a una boda y no conocía a nadie y yo acababa siempre sentada con algún desconocido en una mesa y yo así escuchando y me estaba contando todas sus heridas, todos sus problemas, todas sus historias, y creo que tiene que ver con la calidad de las preguntas que haces a las personas, ¿no? De interesarte de, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sientes con esto, no? Y la gente se acaba abriendo. Entonces también suelo tener conversaciones más profundas ahora. Bueno, y si decimos la afirmación que una conversación puede sanar, ¿qué opinas? Por supuesto, una conversación nos puede dar ese clic, o como dirían en la escuela, ese cambio de observador, que transforme nuestra forma de interpretar una situación, a nosotros mismos o a una persona, y por ende tomemos una decisión que sane, que construya, que nos impulse. ¿Qué conversación te hubiera gustado tener antes? Muchísimas, porque yo era una evitadora de conversaciones incómoda profesional y una de las conversaciones que más me sanó y más me gustó tener fue con mi pareja hace algunos años, cuando me di cuenta que tenía miedo al abandono y por ende muchas de las cosas que pensaba o que sentía no las compartía porque inconscientemente pensaba, uy, a ver si me va a dejar. Y cuando hice ese clic de darme cuenta de que me estaba pasando esto, dije, no. Digo, tengo que compartir lo que pienso y lo que siento siempre, y si la otra persona me quiere dejar por esto, seré yo quien le deje, porque no quiero estar con una persona en la que yo no pueda ser ni expresarme, que para nada era así, era lo aprendido en algún momento de mi vida que me condicionaba. Y tuve una conversación con él donde se lo expliqué, y él, tan normal, de, obviamente, claro, lo que pienses, lo que quieras, cuéntamelo. Entonces eso para mí fue como un antes y un después para atreverme también a otras conversaciones y así se sumaron muchas. Bueno, una última. ¿Qué conversación reciente te ha dado energía? Conversación reciente que me haya dado energía. Cualquiera con mis hijas, por supuesto. Cuando ves a un niño reflexionar, me parece lo más bonito y maravilloso del mundo. Y también, esto es mi ego, ¿vale? A mi ego le ha puesto muy contento, le ha llenado mucho de energía cuando una amiga me ha hecho caso y ha soltado algo que dolía. Pero eso ha sido mi ego el que se ha puesto contento. Bueno, pues con esta alegría, María, te damos las gracias por esta conversación, por todo lo que compartes, no solo aquí, sino también en tus redes y en los libros. Ha sido un placer charlar Igualmente, contigo. Lidia, espero que podamos repetir algún día. Sí. Y gracias por invitarme a este espacio y a la escuela donde aprendí tanto y donde me formé. Muchas gracias. Gracias.